Muy bien, pues estamos en una serie que se titula Jesús viene. Son 5 sesiones y nos queda esta y la siguiente, ¿vale? La semana que viene acabaremos. Y está hablando de la segunda venida, Jesús viene pronto, y hemos estado hablando de 5 señales que se tienen que producir antes de que Jesús venga y gobierne en esta tierra. Y nos inspiraba pues a predicar más del Evangelio. También estuvimos hablando pues de las bodas judías y qué bonitas son y cómo son un ejemplo de esa relación que quiere tener Jesús con su iglesia, con su esposa, con cada uno de nosotros, y tener esas bodas del Cordero, esas bodas con Él. Y aquí nos enseñaba lo que acabamos de decir, a prepararnos para esa segunda venida, a estar preparados con fervor, con ganas, etcétera, etcétera. La semana pasada hablábamos de los fines, bueno, hace 2 semanas, del fin de los tiempos, y explorábamos toda la secuencia de eventos que sucederán hasta el final y la eternidad, tal como lo encontramos en Tesalonicenses, en Ezequiel, en Apocalipsis. Si cualquier predicación te gustaría escucharla porque no has tenido ocasión, pues están en el canal de YouTube, Viña Más Vida. Si es difícil encontrar nuestros canales, el otro día descubrí que pones en YouTube Xavi Morón y ya salen varios vídeos, y ahora el otro día fui a una analítica, se lo di, a una librería se lo di al librero, el otro no sé qué, digo, búscame Xavi Morón y me das feedback, y me das feedback por Instagram o como sea, y ya que te visito a ti a la librería, me visitas tú por internet. Entonces, bueno, sea como sea, que te sea fácil compartirlo. Y hoy quería hablar de beneficios del sufrimiento, por eso falta mucha gente, porque el sufrimiento no gusta. No, es broma, creo que las bodas tienen su efecto. ¿Amazon? ¿Me ha llegado un paquete? Vale, para que no me vaya más para allá, vale. Adiós. Oh, es verdad. Y entonces vamos a hablar del beneficio del sufrimiento, ¿vale? Es una exposición un poquito más extendida, ¿vale? Puede durar 35 o 40 minutos, pero sí que quiero ahondar fondo y no quiero hacer una predicación inspiracional que digas, ay, me he sentido consolado, y de aquí a pasado mañana pues ya digas, estés otra vez no sabiendo qué hacer en medio del sufrimiento. Todo lo contrario, te quiero dar muchas herramientas para que puedas soportar o superar momentos de dificultad. Así, Espíritu Santo de Dios, te pido que tú hables en esta mañana, que ya que tú escribiste la palabra de Dios, seas tú quien hables, y también que traigas a memoria, a conciencia, los sufrimientos que se están viviendo. Igual son sufrimientos actuales de una pérdida de trabajo, de un hijo que se ha ido al mundo, de un bullying o un moving en el colegio o en el trabajo, o puede que sea sufrimientos de la infancia o de la adolescencia que nos vienen a visitar a través de sueños o momentos o timideces o lo que fuera que nos puede colapsar. Y te pedimos que tú obres con poder y con autoridad, cortando toda maldad, en el nombre de Jesús. Amén. Quería comenzar con una historia, y es la historia de José. La historia de José de Egipto es una historia que habla de sufrimiento. Realmente sufrimiento en la Biblia encontramos muchos casos. La salud de Job fue sufriente. Noé construyó un arca y había gente que se burlaba porque estaba buscando de Dios y estaba esperando un diluvio. Encontramos a Abraham que clamaba porque no tenía un hijo a quien heredar la provisión que Dios le había dado. Encontramos un Jacob que tenía dificultades con su tío, con su hermano, con su padre, o sea, realmente dificultades familiares fuertes. Encontramos a David que incurrió en pecado, y cómo te limpias de un pecado tan grave con Betsabé. Encontramos pues a Nehemías construyendo una muralla, cosa que no era un constructor. Encontramos la dificultad de Jeremías llorando y clamando por una ciudad o por todo un pueblo que no buscaba a Dios y que iba a ser deportado a Babilonia, y nadie, absolutamente nadie le hizo caso. El sufrimiento de Daniel, estando en la corte ya de Babilonia, habiendo sido deportado y siendo uno de los sátrapas, de los gobernadores, pues sufriendo viendo tanta idolatría en aquel lugar. ¿Qué decir de Jesús muriendo en la cruz por ti y por mí, y llevándolo hasta el límite no solo por nuestros amigos,
sino por nuestros enemigos, así Jesús lo decía, por los enemigos llegó a morir. ¿Qué decir de Pablo, que fue pues perseguido, apedreado tantas veces y finalmente pues sacrificado solo por decir la verdad? ¿Qué decir de Pedro? Que Pedro, pues cuando iba a ser crucificado dijo, no me crucifiquéis como a Jesús, dadme la vuelta y crucificadme al revés, no tengo ni la dignidad de ser crucificado como Jesús. Pensad en Isaías, que en el libro de los Hebreos encontramos cómo fue aserrado, solo por decir la verdad. Y nuestra tendencia en la sociedad es huir del sufrimiento, hasta el punto de que huir del sufrimiento se ha creado casi un ídolo de no, por favor, que no sufra, lo último que sufra. ¿Y de dónde viene eso? De nuestros políticos, de nuestros filósofos, de nuestra televisión, de nuestras redes sociales, que todo es el gran plato, estoy bien, me voy de vacaciones, y luego se habla de la España del bienestar. El bienestar está en contra del sufrimiento. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios le da no el primer punto de todo lo que sea que no sufra, sino en prioridades pasa a un segundo lugar. Si Dios quiere, yo puedo sufrir. Porque incluso dice la palabra que es con tribulación que yo entro en el reino de los cielos. Y a veces pues podemos encontrar eso. De hecho, estamos dentro de la serie hablando de este tema porque Jesús anuncia que vendrá la desolación abominadora, que vendrá la tribulación, que vendrá el anticristo, y que incluso ahora estamos viviendo dolores de parto, estamos viviendo momentos complicados, momentos que hablar de Dios es un poco, sabes que ya hay una barrera. Hay personas que van a la iglesia en Egipto de La Roca, que son como 70.000 personas, y van con sus hijos cada domingo, pero no saben si habrá un talibán o alguien con una espada que los matará y tendrá todas las de la ley, porque no se está adorando a su Dios. Y están yendo, o sea, el sufrimiento es actual también. Y de hecho, ayer hablábamos en el coche, volviendo de la boda, de un supuesto, que espero que nunca llegue, pero tampoco es tan ilógico. Que imagínate, yo cuando busco un versículo en internet, me suena una palabra y digo, busco un versículo y salen un montón de versículos y textos, 70 promesas para tal, y buscas de Jesús y tú imagínate que los que lideran esas redes un día dicen, no, es que la religión tiene que ir a las casas, nada en internet que hable de Jesús. Imagínate que ponga Jesús y salga en blanco, terrible. O que empiecen a hacer libros como este, así, y sean autores paganos. Porque ahora me encanta a mí ir por la calle con la Biblia o en el metro, o voy, sea al médico o al colegio, a donde sea, y pongo la Biblia encima, o hasta en el gimnasio pongo ahí la Biblia encima de la bici y hago mi bici. Pero la gente dice, este es cristiano, porque lleva este libro, pero un día igual no soy tan reconocido por llevar este libro. Entonces aprovechemos las grandes oportunidades que tenemos para transmitir que estamos en él, ¿no? Y José, de Egipto, te explico muy brevemente la historia. Si te suena de Abraham, fue el llamado para empezar una nueva estirpe, que era el pueblo judío, que iba a conservar y elaborar la palabra de Dios, y así nos ha llegado el Antiguo Testamento. Y Jesús vino precisamente de ese pueblo. Y Abraham pues tuvo un nieto llamado Jacob, el cual tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos fue entre 4 mujeres diferentes. Una de ellas, la más preciosa y la que siempre deseó, que no se la otorgaban, era muy complejo. Puedes leer la historia en Génesis, pues era Raquel. Y Raquel era estéril de inicio, pero finalmente, gracias a Dios, pues pudo tener hijos y tuvo a José y Benjamín. Pero José era el preciado, el favorito de sus 12 hijos. Incluso también tenía una hija. Y le hizo un vestido de colores y lo tenía en privilegio y siempre lo ponía de ejemplo. Incluso José llegó a tener sueños de parte de Dios, de que la familia se le postraba delante de él. Y eso lo que provocó fue un efecto rebote, de que los hermanos pues
tomaron envidia y celos contra él y hasta llegaron a planificar matarlo, ¿vale? Y vamos a leer simplemente 2 diapositivas de ese texto. Dice: entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, vieron allí que venía, dice, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador, ese que dice que nos postraremos delante de él. Ahí viene. Dice: ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia pues lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Claro, lo que no saben es que los sueños de Dios son más poderosos que el plan de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, en esa circunstancia de que van a matar la promesa que había y la bendición que vendría después, pues Rubén el mayor se levanta y dice, oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna en el desierto y no pongáis mano sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y lo echaron en esa cisterna, que la cisterna estaba vacía, no había en ella ni agua. Y eso nos habla de sufrimiento. Igual te encuentras dentro de un pozo donde no hay ni agua, que estás pasando lo mal y difícil, y ahora parece que se han acabado tus días, te vas a morir ahí, o eso va a sucumbir, o eso que temes. Pero bueno, pasó un grupo de beduinos, de egipcios y comerciantes, y entonces vieron a este hombre, lo sacaron, lo vieron fuerte y joven, y dice, vale, lo tomamos como esclavo, es de otra etnia, y entonces lo pusieron como esclavo. Vino, haciendo la historia corta, vino un hombre llamado Potifar, rico, lo puso en su casa. José fue un hombre primoroso en todas las cosas, gestionaba y administraba las cosas muy bien porque tenía una conexión con Dios muy fuerte y eso se notaba. Pero la mujer un día quiso tener relaciones con él no quiso para guardarse delante de Dios. Imaginaos un hombre joven en la época, ¿vale? Que es también un sacrificio, guardarse en ese sentido. Y entonces la mujer pues lo acusó de haber querido abusar de ella, y entonces el hombre, el marido, pues sabía que la mujer mentía, pero por no tener problemas con su mujer y dormir en el sofá, pues entonces lo que hizo fue ponerlo en la cárcel. Y entonces en la cárcel se pasó 12 años. ¿Dónde estabas tú en 2013? 12 años. Desde 2013 hasta ahora, imagínate en una cárcel. O sea, menuda prueba, ¿no? Menuda circunstancia. Pero en esa cárcel dicen que era tan primoroso que lo pusieron encargado de la cárcel. Estos no son las cárceles de 4 caminos y tal, con su televisión, su taller de manicuras, su no sé qué. No, y es muy duro porque están privados de libertad. Pero estas cárceles son mucho más complejas. Podemos ponernos en situación. Hubo un copero, un panadero que coincidieron en la cárcel, le dio sueños para ellos, se cumplieron. Y el copero un día, que fue restaurado, pues escuchó que Faraón tuvo un sueño y dijo, se lo voy a decir a José, que interpreta sueños de parte de Dios. Y fue así, había un sueño que decía que durante 7 años habrían vacas gordas y luego durante 7 años vacas flacas. Y él interpretó de que vendría mucha abundancia de trigo y de cereales, de economía, y que luego una hambruna muy fuerte en la tierra. Y entonces Faraón dijo, ¿quién mejor que tú vas a administrar esto? Que tienes ese favor de parte de Dios. Y fíjate que desde la cárcel, o desde la cisterna, o desde casa Potifar, o desde la negación de sus amigos, ahora es puesto segundo de Faraón, porque superó la prueba. Y en ese punto de segundo de Faraón tiene una reconciliación con los hermanos. Hay como 15 capítulos en la Biblia que te habla de toda la historia, en Génesis. Tiene reconciliación con los hermanos y además les va a proveer, porque él ha guardado todo el trigo y ahora puede venderlo, todos los cereales y puede venderlo. Y ahora cuando Jacob y los hermanos venían a comprar, si no hubiera existido José ahí, en toda esa situación hubieran muerto de hambre. Entonces se cumplió ese sueño de que se postraban delante de él
y podían comer de su mano. Entonces, sin duda, puedes fijarte que es una situación cruda, muy cruda. No sé cuántos años llevas viviendo con un lastre, sea de tu infancia o de tu adolescencia o de tu juventud, no sé, o ahora has sentido una noticia que te puede provocar un sufrimiento durante años por delante. Y una de las preguntas que se podría hacer José sería, ¿cómo un Dios tan bueno me va a hacer sufrir? ¿Por qué hay mal en este mundo? ¿Soy una víctima? ¿Dios no me quiere? ¿Qué ha pasado? Mis hermanos y ellos están viviendo bien libres y son los malos de esta película. Y puedes entrar en ese victimismo, pero Dios no quiere. En la Biblia puedes buscarlo, la palabra victimismo no existe. Así de claro. Y podemos preguntarnos, ¿por qué un Dios de amor permite el mal? Los de apologética pueden salir 5 minutos y volver, ir al lavabo, tomar un café. Y simplemente te voy a dar 3 razones muy breves. ¿Por qué un Dios de amor permite el mal? El primero es que el mal no existe. Entonces no puede haber creado el mal, porque la oscuridad no existe. ¿Quién fabrica oscuridad? ¿Qué máquina fabrica la oscuridad? ¿No? Es apagar luces hasta que al final creas un ambiente de cero oscuridad. De la misma manera, la luz existe, igual que el bien existe. Pero alejarse del bien va trayendo falta de luz, falta de bien, y a eso le llamamos maldad. Adán y Eva, por ejemplo, cuando salen de Edén, pues van entrando en un mundo más de tinieblas porque falta la bondad y el bien de Dios. El segundo argumento es que nos ha dado libertad. Nos ha dado libre albedrío. Aquí, por ejemplo, hoy dirigí a Noemí y tú imagínate pues, que a Paola le dice, bueno, en el piano, en esa canción, siéntete libre, yo no voy a interrumpir para nada, es tu momento. Y Paola está ahí, alucinando, los pelos se le crispan, la gente adorando, cayendo en el espíritu. Y viene Noemí y dice, para de tocar porque tengo ganas de tocar la guitarra. Es raro, porque le ha dado la autoridad en ese espacio de 4 minutos para que sea su momentazo. Y cuando das algo, no lo puedes quitar. Y de la misma manera Dios nos ha dado libertad. Dio libertad a los hermanos de José. Y en esa libertad decidieron querer matarlo, o querer apresarlo, o querer lo que fuera. En esa libertad. Entonces Dios no puede venir y hacer con los hermanos, venga, un rayo, os cargo a todos y... No, le ha dado esa libertad. Sí que puede poner señales, traer a alguien para consolar, poner tiritas, hablar al corazón, todo eso sí, pero no puede cambiar el efecto de otras personas. Y uno puede decir, bueno, ¿y los terremotos? Los terremotos es el efecto del mal de las personas y del pecado, que se ha filtrado en la tierra. Por eso Rubén dice, no derraméis sangre, porque se sabe que se filtra en la tierra y produce un mal en la naturaleza, hasta el punto que en Romanos 8:28 dices, sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora, y es por el mal del pecado. En el momento que hubo pecado en Adán y Eva, comenzaron a brotar espinos que no creó Dios, creó el pecado. Y una tercera razón es que si todas las personas... el sufrimiento, pues, perdón, les fuera bien hacer el mal y el mal sigue funcionando y entonces Dios va tapando huecos y ayudando en cosas, pues uno podría llegar a decir, bueno, tampoco nos va tan mal, porque he hecho esto mal y todo sigue igual, pues sigo haciendo, ¿no? Y entonces pensaríamos que nos está yendo bien sin él. Y es bueno cuando vemos maldad o personas que hacen el mal o si nosotros hemos hecho el mal, y luego tener la oportunidad de ser rescatados y de volver, ¿no? Es como el hijo pródigo. Bueno, fue bien que se fuera libremente, con su libre albedrío, pero que encontrara esa situación de estar con hambre y comer incluso la comida de los cerdos, y luego volver en sí y decir, vuelvo. Pero si se le hubiera solucionado, Dios le hubiera dado una casa grande con comodidad y piscina, bueno, pues igual dice, pues tampoco se está mal fuera de casa mi padre, ¿no? Entonces José seguramente pues, pensaría cosas como esa, ¿no?
Piensa por un momento en tu situación, en lo que vives, en lo que has vivido. Y si te sientes que en algo estás sufriendo, estás preocupado, en algo estás pensado de, Dios no me responde, me quiere menos. Ubícalo en tu situación personal, ¿sí? Pero aquí hay una maravilla, que es que José podía haber dicho, oh, estos hermanos malvados, ahora que soy segundo de Faraón, los meto yo en una cisterna, en la cárcel y mucho más. Pero no, él vio en perspectiva la realidad de Dios. Y fíjate lo que él llega a decir a sus hermanos, esos hermanos que habían atentado contra él años después. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y ahí ves como Dios de lo malo saca lo bueno, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si no hubiera superado esa prueba, no habría mucha vida en ese pueblo. Y ahora dejadme dar algunos aspectos que nos pueden ayudar cuando estamos en sufrimiento. Es posible que cuando sufrimos nosotros nos pongamos delante de Dios. He utilizado un ejemplo de un semáforo que es fácil de interpretar y que digamos, Dios, ayúdanos en la situación, ¿no? Y ¿qué encontramos primero? Encontramos primero pues, que hay un problema. De pronto ha fallecido un primo por un accidente de coche, de pronto hay una empresa que compra nuestra empresa y es posible que todos vayamos a la calle. De pronto pues, nos enteramos que alguien ha entrado en adicciones en su familia. Cuando tenemos un problema es como un semáforo en rojo que nos bloquea. Los eruditos dirían que cuando nosotros entramos y recibimos una mala noticia o hay un evento que nos distorsiona, pues hay como 4 fases de respuesta. La primera es que entramos en un estado de shock. Por ejemplo, pues no sé, falleció pues aquel primo de un accidente de coche y de pronto es como, no entiendo nada, no lo veré más, qué raro, pero sí estuve ayer con él, etcétera, etcétera, ¿no? Y si quedamos con una persona así que está en estado de shock, lo mejor es escuchar porque hay muchas emociones y tiene que entender que hay una situación nueva y quizás le podemos dar muchos consejos, pero difícilmente va a escuchar gran parte de ellos, ¿no? Hay una segunda fase que es, bueno, cuando realmente toma conciencia. Conciencia es el saber que, bueno, ahora ya no va a haber más a ese primo, por ejemplo, pues quizás hay que estar más por su mamá o su papá, pues quizás, bueno, hay cosas que van tomando sentido, o el que tiene otro tipo de problemática en el trabajo, pues va tomando conciencia de que, bueno, de que sí, de que se le ha acabado el tiempo allí y ahora viene una nueva etapa y Dios está detrás de ello y a ver qué pasa y toma esa conciencia. En tercer lugar es cuando ya se toman decisiones, decir, bueno, he perdido el trabajo, pues ahora voy a enviar currículums o voy a hablar con tal amigo que estaba en una empresa que coincidimos hace tiempo, o me tomo un tiempo sabático y luego aprovecho para tal, o si hablábamos de esa pérdida familiar, pues sería, pues mira, voy a pasar unos días con mis tíos, o voy a ayudarles en las gestiones, o lo que fuera, ¿no? Y luego una última parte de convivir con la nueva realidad, es tener una herida y que se haya convertido en una cicatriz, es que ya la toques y no te duele. Y es ya decir, bueno, pues la situación se acabó en el trabajo, pues ahora estoy en una nueva realidad y tengo que buscar trabajo o no, etcétera, y Dios seguramente que proveerá. Sí que es bueno que todo ese tiempo, que es lógico que el duelo pues tiene que vivirse, llorarse y compartirlo, etcétera, etcétera, pero que no pase más de un año, porque conocemos un familiar, una cuñada mía tiene una tía que perdió hace como 30 años a su hija, con 16 años en un accidente de moto, y todavía está enclaustrada en casa y no quiere quedar con gente, etcétera, y evidentemente ese no es el plan perfecto de Dios, sino que entendemos que es una situación extremadamente dura, pero que Dios seguro que da esas fuerzas de consuelo para poder desarrollar la labor que tenemos. Entonces,
como decíamos, hay un problema, hay un reajuste, que es ese tiempo de ámbar que estás colocando las cosas, y finalmente una solución. Y la solución se puede dar de diferentes maneras. Yo te voy a mostrar 4. Cuando nosotros tenemos la solución, o como mínimo Dios nos promete de cierta solución, y dentro de ello, pues cuando nosotros estamos delante de Dios, pues puede que Dios nos dé instantáneamente la solución. ¡Pam! Se ha resuelto este tema, de pronto al final sigo en la empresa, ha venido el jefe y me ha dicho que no hay problema, o me ha salido ese nuevo trabajo que incluso gano más dinero que en el anterior, o hay bullying en el colegio y de pronto esos enemigos ahora se han convertido en amigos o se han ido a otro colegio, no lo sé. De pronto, ¡pum!, instantáneamente, quizás un tema de salud muy serio y de pronto pues es sano y a veces pues incurrimos en un pequeño error de forma que podemos llegar a decir, wow, Dios me ha sanado, Dios es bueno. Y entonces uno se pregunta, ¿es bueno porque te ha sanado? ¿Es bueno porque ha respondido a tu necesidad? ¿Qué pasa? ¿Que si no hubiera respondido como tú querías ya no es bueno? No, Dios es bueno siempre. Otra cosa es que diga, gloria a Dios que ha manifestado su bondad en esto. Bueno, sí, pues tú has percibido su bondad en esto. Es como, no sé, para que mi hijo me quiera y que me diga que soy bueno, le puedo dar todas las chuches del mundo, ¿no? Y decir, mi papá es bueno, pero realmente no sería tan bueno, ¿no? Y si le doy brócoli, pues soy malo. Pues no necesariamente, está mirando por su salud. Dios sabe todos los entresijos de ese sí. Puede que Dios diga no, como a Pablo, que le dijo, bueno, pues no te voy a sanar, pero bástate mi gracia, porque en la debilidad se muestra mi victoria, mi verdad. Y realmente ese poder que recibió Pablo para mostrarse con humildad, incluso Pablo lo muestra como que se rompe el orgullo que podía salir de él, como si fuera maleza. Y decía, bueno, pues me sirve para callar ese orgullo. Entonces, bueno, Dios puede decir que no, y alabado sea Dios. De Él es la tierra y su plenitud. Puede que Dios nos diga, espera, y entonces toca, pues, es un tiempo complicado, porque toca esperar, vas orando, quizás incluso tus oraciones chocan con un tejado de zinc que parece que no llegan ni a Dios, tú hablas con la gente y quizás ni te comprende o se apiada de ti, quizás puedes entrar hasta en un victimismo, que Dios no quiere que entres en eso, pero esperar y decir, ¿y qué hago? ¿Es que tengo que tomar una decisión o no? ¿O cuánto tiempo voy a estar sin pareja? ¿Yo quiero formar una familia? ¿Qué puedo hacer? Y Dios, pues, quizás nos llevaría a un estado un poco superior, ¿no? Que es sí y espera, ¿no? Es decir, que hayamos pedido a Dios una promesa que nos diga, Señor, ¿realmente yo voy a formar una familia? Respóndeme, necesito saberlo, para ver si me encamino a eso o hacia el celibato y ¿qué quieres tú de mí? O, Señor, ¿realmente tú me vas a dar un trabajo? ¿O quieres que me enfoque más en tu reino y tú me vas a proveer con las ayudas que me van llegando? Dame una promesa. Yo recuerdo con Alicia y bueno, todavía si hablamos un poco en profundidad nos saltarían lágrimas a Alicia y a mí, porque yo había recibido muchos años antes de casarme con Alicia, con mi esposa, que tendría un hijo llamado Joel. Pero cuando nos casamos estuvimos pues un año y después de ello pues decidimos buscar tener un hijo y bueno, y parecía que todo iba bien, pero pasó un año, pasaron 2, pasaron 3 años, pasaron 4. Imaginad cuántas lágrimas se derramaron ahí, sobre todo cuando yo tenía mis primos que no hacían más que tener hijos con 20 años menos y tenían el primero, el segundo, el tercero y hasta el cuarto uno de ellos, ¿no? Y finalmente, pues se agudizaba eso, sexto año, séptimo año, y yo me acuerdo que ya cuando llevábamos 7 años esperando, yo me puse delante de Dios en clamor y dije, Señor, me gustaría que recibiéramos el hijo de la promesa, que es ese Joel. Y me gustaría que fuera ya, porque quiero ser el padre de mi hijo y no su abuelo. Yo me voy haciendo mayor y ¿cuándo va a llegar mi hijo?
Y fue un sí y espera, es decir, yo tenía la promesa, pero también fue dura la espera, pero iba en convicción y enfocado a lo que Dios había dicho. Y eso es importantísimo, es como el que tiene quizás hijos que estaban en el Señor, ahora están fuera, pero tienen la promesa de que un día volverán. Pues de pronto es una calma de emociones, aunque evidentemente hay algunos momentos que hay que volver a recordar, no es porque Dios no se acuerde, pero Dios quiere que recordemos esas promesas y las pongamos a Dios. Finalmente, es un gozo cuando recibes la promesa, como Abraham con Isaac, y lo disfrutas. Y así que todo el cuadro es complicado, el sí instantáneo puede cometer errores, el no de golpe, pues bueno, como yo digo cuando Joel va al fútbol, ¿no? O se gana o se aprende, ¿no? O sea, el no también es decir, ¿para qué es el no? ¿Qué puedo sacar de aquí? Pablo lo podemos leer, pues en los textos como él entiende eso. También quizás es un tiempo de espera y decir, Señor, dame sabiduría para esperar y dame paciencia y fe, que sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y cuando sí espera, pues en vez de Romanos 8:28, pues 8:18. Yo entiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces es como cuando tú vas por la montaña y de pronto vas viendo el paisaje, los prados, te metes en un túnel y de pronto es todo oscuro, es largo, es aburrido, es más frío y tú dices, ¿qué rollo de túnel realmente? Pero sabes que ese túnel tiene una limitación final donde vas a salir. Y cuando sales de ese túnel de pronto estás mucho más elevado, ves los paisajes desde arriba, las vacas ahí montañesas y lo disfrutas muchísimo. Y es así, las aflicciones del tiempo presente como ese túnel no es comparable con la gloria venidera que después se muestra. Y quería simplemente pues, recordar algunos textos que quizás nos ayudan en los momentos de prueba. Ya sabéis que esta predicación es muy práctica y damos recursos que nos da la palabra para poder saber vivir en momentos de sufrimiento. Dice la palabra en Santiago 1, del 2 al 5, que si estás en medio de pruebas, pidas a Dios sabiduría. Y si crees que no la tienes, pidas a Dios sabiduría para que te la dé. Es decir, que actuemos con esa paciencia y fe y sabiduría para saber cómo desarrollarnos en nuestro día a día. También Juan capítulo 12, 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y esto lo dijo Jesús, precisamente el más sufriente de la historia, cuando él estaba sintiendo la revelación de parte del Padre de que iba a morir en la cruz con todo el pecado e incluso lo peor con el rechazo del Padre. Y vemos esa sabiduría de decir, es que es necesario morir para dar fruto. Y cuántas veces nosotros en sufrimiento hemos de alguna manera muerto a nosotros y a la esperanza de los que nos rodean, cuando ya no queda nada, que dices, nadie me puede ayudar. Precisamente ahí es cuando más sentimos en profundidad a Dios cerca. Y es uno de los beneficios de los momentos de sufrimiento, de sentir a Dios cerca. Y saber que hay una semilla ahí que está muriendo, pero que un día va a dar fruto. Y hay otro pasaje en Ageo 2:19 que habla en este sentido, dice, tranquilo, si está la simiente, ya dará fruto. Pero asegúrate que está la simiente, que está la promesa, que está tu fe puesta en Dios, que está tu tranquilidad puesta en Dios. Y así dice, por ejemplo, dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, es decir, no hay árboles, no importa, pero tiene la semilla, mas desde este día os bendeciré. Dios es un Dios de semillas y el fruto emerge de forma natural. Y voy a ir finalizando simplemente con dos aspectos más. Por un lado, beneficios del sufrimiento. Sin duda que cuando uno está sufriendo, el carácter se transforma más al carácter de Cristo. Más humilde, más sometido, más sencillo, más empático. Una segunda es la experiencia para ayudar a otros. Cuando has pasado por algo, luego Dios te capacita y te da incluso autoridad para mostrar a otros. Yo recuerdo, por ejemplo, en una conferencia de Juan Varela y su esposa, que son líderes de
dentro de este ministerio de Familia en Familia, y ellos ministran a muchos matrimonios. Ellos viven actualmente en Málaga. Hicieron una conferencia en Barcelona y recuerdo que en esa conferencia hablaban mucho de los conflictos que tuvieron como matrimonio y cuántas veces estuvieron a punto de separarse. Pero cómo recibieron la palabra de que un día resolver ese tema de parte de Dios pues iba a ser necesario para que pudieran luego ayudar a muchos matrimonios que están haciendo en la actualidad. La experiencia que tengas, como dice 2 de Corintios capítulo 1, pues somos consolados para consolar a otros. Y por último, la manifestación de Dios, lo que comentaba. Es decir, no sé, recuerda tú, recuerda en qué momento Dios te habló más y qué momento se hizo más cercano, qué momento se hizo como tan tierno o incluso sentiste la mano de Dios casi física en tu hombro. Bueno, pues recuerda esa época. Es posible que fuera en un momento de tribulación donde decías, aquí no hay quien me salve de esta situación, y vistes y sentiste el poder y la manifestación de Dios. Entonces, momentos de sufrimiento es un tiempo que Dios permite, no lo provoca, pero permite para que nos amarremos a ese mástil que es Dios. Así que te podría decir, disfruta del sufrimiento, porque tiene premio. Realmente hay recompensa y es necesario para avanzar. En muchas tribulaciones es como entramos en el reino de Dios y cómo es probado el ser humano a través de ese fuego de la prueba. Porque la prueba, es decir, prueba de qué estamos hechos cuando somos probados. La prueba. Y para finalizar simplemente se me ocurría pues esta imagen de transmitiros pues alguien que sostiene unas redes. ¿Y quién sería este alguien? Pues vamos a poner dos escenarios. Pues podría ser Satanás o podría ser Dios. Si fuera Satanás tomando estas redes, podría ser que las tomara en tiempos de sufrimiento cuando nosotros caemos y vivimos del sufrimiento. Es decir, me lamento de esto, me hago víctima de esto, todo el mundo sabe, todo el mundo está orando por mí y es que yo hasta que no supere esto pues no me puedo centrar en la iglesia, en el ministerio, en lo otro, en lo de más allá, porque es que esto es muy duro de llevar. ¿Vale? Eso simplemente es que Satanás ha puesto una trampa y has caído en ella y te has quedado ahí. Y realmente Dios no quiere eso, que hubiera sido de Pablo si por el aguijón en la carne hubiera dejado de ministrar. En cambio, imaginemos que es Dios quien tiene esas redes. Las redes es a lo que Dios te capacita, te da incluso, te las comparte para que seas pescador de hombres. Sea que tengas dificultades de cualquier tipo, no te preocupes, sigue extendiendo el reino. Yo me acuerdo que en momentos de dificultad de salud, pues Dios me dijo, ocúpate del reino y yo me ocuparé de tu salud. Y es así, Dios se ocupa del resto. Así dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto os vendrá por añadidura. Así que simplemente vamos a dejarlo aquí. Te pido que ores delante de Dios, vamos a tener un tiempo para ministrar y pedir pues personas que quieren conocer a Jesús y también personas que quieren ser ministrados con el poder de Dios porque están viviendo el sufrimiento o quieren encajar o quieren desarrollar su ministerio a pesar de la situación que están viviendo, porque Dios es un Dios de orden y de poder y Él siempre es lo primero.